La madre declaró que ahora es mi momento de ser la voz de mi héroe, mi único hijo que nos fue arrebatado. También dice que como un niño de 12 años que fue amado por todos, él piensa que la vida es tan difícil para tener que salir de ella. Imagínate, la emoción de la madre de perder a su bebé de 12 años, además era hijo, era el más pequeño, ¿cierto? El papá también aseguró que esta es mi pesadilla. Cada momento que cierro los ojos, pienso que mi hijo nunca más volverá a abrir en esta vida. Vamos a hablar con Carla Pérez. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? ¿Cómo podemos prevenir? O si alguna vez nos llegamos a enterar que nuestro pequeño o alguien de nuestra familia está pasando por esto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo reaccionamos? Carlita Pérez, bienvenida. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy Hace bien. tiempo que no te veía. Hace rato que no estábamos juntos, ¿verdad? Sí, Sí. hace rato. ¿Todo bien, Carlita? Sí, todo bien por acá. Qué bueno. Todo bien. Me alegro. Iniciando el año escolar. Eso es. Como que ahora inicia de Sí. verdad el año, en marzo. Lo comentábamos delante. No, y buen tema a tocar y tratar, considerando que los niños justo entran a clase. Nosotros los papás y mamás estamos obligados y obligadas a tratar estos temas, como siempre lo conversamos, Mati, a conversarlo también en la hora de la comida, en la hora de once, no sé, donde la familia generalmente se reúne, poner estos temas sobre la mesa para, como bien decías tú, acompañar a nuestros hijos en lo que esto se relaciona, ¿cierto? En cómo Exacto. funciona. Entonces, la verdad es que ese caso que tú mencionaste recién es un caso que impactó a todo el mundo. Sí. Es lamentable que tengamos que remecernos y tengamos que movernos cuando ocurren hechos que se podrían haber evitado, ¿cierto? Totalmente. Porque se cree que los niños no son capaces de cometer actos de suicidio, pero la verdad es que hay muchos niños que que tienen primero ideación suicida y luego cometen el suicidio. Exacto, Carlito. Entonces ahí tenemos que estar siempre atentos, Mati. Carla, partamos primero para después llegar, ¿cierto?, a entender un poco qué es lo que piensa una persona que está sufriendo bullying. Partamos primero por quién lo realiza, por el victimario, es decir, los compañeros que lo molestan. ¿Qué los lleva a ellos a molestar a otra persona? ¿Qué pasa en la mente de una persona que hace bullying? Mira, ahí no está claro, no está claro porque no podemos entregar solamente un perfil de estilo de personalidad que haga que las personas se conecten con eso. Hay desde perfiles psicopáticos, por decirlo de alguna manera, personas que no están interesadas en los otros, básicamente, que son muy centrados en sí mismos, con características, digamos, de trastorno de personalidad. O sea, puede ser desde eso, como puede ser hasta una persona, un niño, que haya sufrido previamente bullying también. Okay. Ya sea por quizás no en el mismo colegio, quizás en su casa, en la cuadra donde vive. En general son niños que han sufrido previamente, o bien, por otra parte, son niños de parte de familias que están muy normalizada la agresión y la agresividad en general. Entonces, si te das cuenta, hay como un abanico de posibilidades. No podemos diagnosticar, entre comillas, al agresor, ¿cierto? Es difícil hacerlo porque puede ser que sea incluso una mala costumbre, entre comillas, ¿cierto? Claro. Que ellos no saben dimensionar. Claro, me imagino, ¿cierto? Que los niños que realizan esto, los adolescentes, etcétera, quien sea, no dimensionan qué está sintiendo la otra persona. Y eso es lo que ahora te quiero preguntar. ¿Qué siente una persona que le hacen bullying? Y para llegar a esto, al suicidio, o a tener estas ideas cuando ya no puedes más, cuando simplemente te sobrepasa y no sabes cómo defenderte. Sí. Mati, o sea, mira, cada persona tiene su cuota, ¿cierto? Claro. De resistencia frente a los temas emocionales. Yo te diría que sí, bueno, en la historia tú incluso comentas que él viene de una familia que es bien amado, que lo contienen, que están muy preocupados.
Y así han ocurrido muchos casos de familias, como entre comillas, bien constituidas dentro de lo emocional, Sí, ¿sí? Entonces, bajo esa perspectiva, no podemos decir que son niños que tienen el autoestima dañada por claro. parte de su familia, ¿cierto? Son niños que, entre comillas, deberían estar sanos, pero el aparato psíquico de cada persona funciona de manera individual, independiente. La adolescencia, sobre todo, y la preadolescencia, siempre lo hemos hablado, es un momento difícil del ser humano, donde los niños se desencuentran un poco de lo que significa su núcleo más familiar, más íntimo, sus padres, y empiezan a abrirse a la sociedad. A esa edad les empieza a importar lo que piensan los otros de ellos. Claro. Entonces, ahí también es súper importante siempre ir reafirmando eso. Yo te diría que tampoco hay una forma de decir cómo se sentiría una persona, pero para llegar al suicidio, claramente, imagínate la sensación de incomodidad que tiene que estar viviendo ese niño para llegar a una situación como esta. En general, nosotros lo podemos traducir en algunos síntomas que son bastante específicos. Por ejemplo, los niños empiezan a desorganizarse en el colegio, les empieza a ir mal usualmente, empiezan a estar tristes, no quieren comer las cosas que les gustaban antes, se empiezan a aislar, empiezan a hablar cada vez menos de lo que pasa a su alrededor. Esos son síntomas de alerta que los papás tenemos que parar las antenas, o los criadores o las personas que están al lado, ¿cierto?, de nuestros hijos. Y claro, también hay un fenómeno, Mati, que lo hemos hablado antes y que tiene que ver con la ideación suicida. No se habla mucho de la ideación suicida como tal, se habla del suicidio. Sí. Esta se podría decir, entre comillas, que es como una fase primaria de la intención o de la sensación de querer morir. Es como, sí, ¿Ya? sí. Es un pensamiento, ¿sí? Es un pensamiento. ¿Y qué pasaría si yo no estuviera? De pronto, si mis abusadores me dicen que yo soy tan malo, tan estúpido, tan feo, tan etcétera, quizás ellos estarían más contentos si yo no estuviera en el mundo, Sí. ¿ya? Quizás yo debería morir. Esas son las primeras ideaciones suicidas. Luego viene otra fase de las ideaciones que tiene que ver con la ideación del suicidio propiamente tal. ¿Ya? Que en el fondo viene esta persona deprimida piensa, bueno, de pronto yo podría ir y, no sé, tomarme un remedio X para que me haga mal y me lleven al médico, etcétera. Querer Y autodañarse muchas veces, claro, y muchas veces los adultos, Mati, caen en cuestionamientos como: está llamando la atención, Sí. nunca lo va a lograr hacer. Pero mira, por mucho que esté llamando la atención, es un llamado de atención que es importante, porque en general el ser humano prevalecen las ganas de sobrevivir, ¿sí? Lo tenemos en general en nuestro ADN, ¿cierto? Sí. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todas esas situaciones y todas esas posibles ideaciones. Si es que alguien tuvo un intento de suicidio, no es que quiso llamar la atención y no morir, ¿cierto? Claro. Básicamente lo intentaron, pero no resultó, ¿ya? Entonces, ahí hay que poner una alerta bastante importante. Yo no sé cómo fue el caso de este niño, si fue la primera vez que lo intentó, si antes estuvo triste. Claro. Dicen que no mencionó nada. Sabemos que fue un año de bullying así reiterado durante un año. Exacto, sí. Igual es harto. Sí. Es muchísimo, sí. Bueno, estamos hablando del bullying con nuestra querida Carla Pérez, ¿cierto? Nuestra psicóloga, ya que hace muy poco, la semana pasada, reciente, volvieron los alumnos a clases y es un tema que tenemos que tener en cuenta y estar pendientes de nuestros pequeños cuando lleguen a la casa nuevamente, conversar con ellos, preguntarles qué fue su día, cómo estuvo, qué sintieron. Muchas veces los niños saben callar las cosas, no quieren contarlas, pero
Una buena conversación quizás puede ser liberadora. Mati, ¿sabes lo que pasa? Es que muchas veces a los niños les da vergüenza contarle a los papás Exacto. que está ocurriendo eso, porque ponte en este caso, que es el casi típico caso de las casas chilenas, me salió como un trabalengua. Un niño va al colegio, por ejemplo, vive con su padre, por ejemplo, en un caso que vive con su padre. Y el papá le pregunta, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Jugaste a la pelota? Y al niño, no sé, no le gusta jugar a la pelota, Claro. ponte tú, o no es tan bueno para jugar a la pelota, entonces lo dejan fuera de los juegos. A raíz de esto le empiezan a hacer bullying, lo empiezan a molestar, y el papá le insiste con el juego de la pelota, le insiste, entonces obviamente el niño no le va a contar al papá porque probablemente va a sentir que lo va a desilusionar. Esto pasa mucho, y claramente el papá no quiere generarle esa molestia o ese temor al niño, Sí. pero insistiendo en algo, básicamente el niño no va a encajar. O básicamente, otro ejemplo muy concreto, jóvenes que están en la adolescencia plena, 15 años, 16 años, por ejemplo, y están en esta edad de conocer a un otro, de enamorarse de otras personas, que es algo completamente natural, y el padre o la madre le insisten, por ejemplo, al niño, oye, y la polola, y la polola, y la polola, y resulta que el niño tiene intereses en su mismo sexo, Claro. por ejemplo. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con ese niño que está generando, está floreciendo su propia identidad en todo el amplio sentido de la palabra, no solo en lo sexual, en su identidad más intrínseca? Y si uno como padre le insiste con un patrón determinado, con una forma determinada, ese niño, ese adolescente, básicamente no va a confiar en mí, porque él va a pensar que yo tengo una idea de cómo va a ser su vida y no me va a querer desilusionar. Claro. ¿Ya? Entonces, eso es muy usual, y le pasa mucho a tanto a niños como a niñas, ¿cierto? A ambos sexos les pasa. Entonces, no, y la carga que se empieza a echar en la espalda, sobre los hombros, la culpa también que puede sentir, ¿cierto? También puede partir desde la misma casa. Entonces, es una persona... Viene una ansiedad de la persona que está sufriendo esto, que no puede contar lo que también realmente siente, lo que realmente es, lo que realmente le pasa. Y bueno, y básicamente puede ser que trate de encajar en su grupo de amistades siendo algo que no es, le van a generar bullying, porque hay personas que en general hacen bullying. Que lamentablemente está muy normalizado. Eso ya no debería pasar, o sea, ya sabemos que no debería pasar. Totalmente. Y ocurre, y empieza a ocurrir esta cadena, finalmente es una cadena más. Y yo creo que todos hemos sufrido bullying de alguna u otra manera en nuestra vida. O sea, alguna u otra ocasión, ¿cierto? Estuvimos cerca de una persona que lo hacía, al chistosito que se reía a los demás para hacer reír a todo el grupo, también, eso ya no tiene por qué, no debería existir ese tipo de humor o ese tipo de no sé, de personas que cambien su chip, que cambien su mentalidad, porque hay gente adulta que también lo hace. El típico tío, la típica tía, que uno quizás no quiere ver tanto por lo mismo, entonces... Ahí hay parte de la casa. Y qué buen punto, Mati, porque en el fondo eso termina siendo como, aquí entra el perro, entra todo el mundo acá. Por supuesto. Que está bien. Aperrada la Carlita. Aperrada. Oye, aquí es súper bueno ese punto, Mati, porque ahí se normaliza, ¿cierto? ¿Y qué pasa si algún menor en esa familia toma como característica de personalidad porque siente que es choro esta tía que molesta al resto, probablemente lo va a copiar, y lo va a copiar y va a pensar que esa es la manera de relacionarse, y no sabe técnicamente que le está haciendo daño a otro, porque no le va a importar, porque le importa ser la buena onda y la chistosa del grupo. O al revés, ¿cierto? Si lo toma como normal, que uno de sus familiares, que son muchos mayores constantemente, es una relación asimétrica cuando se trata de bullying en la familia, puede tomarlo como normal. O sea, mi tío, mi tía, un primo me molesta, me tengo que quedar callado porque es familia. Es una persona que va ya con su autoestima quizás dañada y un poco más vulnerable al colegio, y es probable que le pase lo mismo en el colegio.
Entonces también... Y sabes qué, Mati, y aquí uno puede desenmarañar muchas cosas, porque Sí, una persona un adolescente que esté sufriendo de bullying, por ejemplo, en el colegio, por causa de otros compañeros o de sus profesores, porque, o sea, yo he escuchado profesores que los tratan de los sobrenombres a los niños, o sea, también. eso es una práctica que sigue ocurriendo y que Sí, uno pensaba que ocurría en la época de uno o mucho exacto. antes, pero no, sigue ocurriendo y la verdad es que son los mismos adultos que de pronto dan el pase para que se vea como algo sano, ¿cierto? O sea, O sea, en el fondo al compañero que tiene sobrepeso, le dicen gordo el guatón, oye, sí, sí, pues guatoncito, ven para acá, claro. y tú no sabes si esa persona realmente quiere que le digan así, o sea, no sé si hay alguna persona, o el flaco, la flaca, etcétera, o sea, son cosas que parecen nimias, sin importancia, Claro. pero la verdad es que tú no sabes cómo le está afectando a quién lo está padeciendo, ¿sí? Entonces, es súper importante acarrear eso, no normalizarlo y decirle a los niños que realmente uno no puede tratar a otros por su aspecto Por físico, supuesto. por su inteligencia. Básicamente, el respeto, Mati, el Y respeto. el respeto y saber comunicarnos desde pequeños. O sea, que los padres, ¿cierto? Que ahora nos estén viendo, quizás un buen consejo. No existe la escuela para padres, o sea, eso. Cada padre sabe No, cómo criar a su pequeño, ¿cierto? De la mejor manera, como lo puede hacer. Pero la comunicación desde chiquititos es importante entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque tal como tú dices, quizá hay una persona que le duela que le digan gordito o flaquita, etcétera, pero hay otra que quizás lo toma de otra manera. Por eso es importante preguntar antes de llegar y hacerlo. O sea, la comunicación siempre tiene que ser efectiva, Carlita. Tengo unos datos para que entreguemos acá ¿vale? sobre el bullying en nuestro país. Estamos hablando de esto Sí, acá en tu conexión matinal. Fíjate que dice que se sabe que 4 de cada 10 alumnos en Chile han sufrido bullying dentro de las escuelas según el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. 4 de 10 alumnos, imagínate. Es harta la cifra. mucho. Es alta, sí. Sí. En el 2019, hace 2 años atrás, o 3 ya, ¿cuánto? Sí, 3 creo. La Superintendencia de Educación recibió 12.016 denuncias por maltrato entre estudiantes, de los cuales 1.714 fueron maltrato físico. En el de 2019, el 37% de la población estudiantil en Chile fue víctima de acoso y violencia física según el informe de CADEM. Y en los últimos 4 años, las denuncias por maltrato y discriminación entre compañeros han ido en aumento. Sí, Mati, es que eso te iba a decir, antes que se me olvide de nuevo, eh, el, lo que pasa es que cuando hay un niño que está sufriendo de bullying permanente y nadie hace nada por eso y él no puede comunicarlo y no logra hacerlo, eh, prevalece la posibilidad de que este niño sufra de algún otro tipo de abuso y el abuso vaya escalando. O Claro. sea, partimos con Chuta. bullying, con el sobrenombre, Sí, partimos con insultos, con chistes, bromas de mal gusto, y esto puede terminar en que ese mismo joven sea víctima de abuso sexual claro. y cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, la verdad es que, ¿por qué? Porque el niño va callando, va normalizando, va callando, normalizando, y es un ciclo en que se va poniendo como con una costra, ¿cierto? Hasta que ya no resiste más. Y eso es lo que uno tiene que evitar, porque básicamente no es lo que uno tiene que resistir. Mira, yo siempre cuento cosas de mi familia, ¿cierto? Pero mi marido fue a un colegio de hombres en ¿Ya? Santiago, emblemático de hombres. Y él siempre me comenta que ocurrieron cosas terribles, o sea, y nadie decía nada, nadie mostraba la realidad, estaba muy normalizado, que los mismos profesores, no sé, los agarraban ahí a patadas en el traste Sí. para que hicieran algo, los levantaban de las patillas, los mismos profesores. Les pegaban con reglas, o no sé, o los trataban a garabato limpio porque eran puros hombres, entonces, obvio, entre los hombres, entre comillas, se tratan así. Claro. Y esos son, te voy a decir, eso, en mis palabras, son puras ridiculeces, nadie tiene que Estupideces. tratarse mal, Estupideces, sí. ningún género, ¿cierto? Nada. Y lo mismo.
él me decía, es que los niños, por ejemplo, tienen que aprender que hay otros que los van a molestar, entonces ellos se tienen que defender. Exacto. Pero yo creo que está bien, se tienen que aprender a defender, pero no con la misma moneda. Yo creo que esa no es la herramienta. Y eso es lo que tenemos que aprender como sociedad y como padres, ¿cierto? O como criadores o cuidadores de niños que sobre todo están en la adolescencia. Primero, aprender a no resistir. Nadie tiene que resistir un maltrato. Nadie. O sea, al momento exacto donde te sentiste un poco incómoda, un poco incómodo, tú tienes que levantar la mano y generar las alertas. No creas que eres exagerado. Yo creo que eso es un buen consejo. Nunca pienses que estás exagerando, porque es algo que te está molestando a ti. Luego lo gestionas. Luego ves si realmente exageraste un poco, si viste... Bueno, entonces, si tú sientes que hiciste eso, bueno, entonces toma las herramientas del caso, y vamos de nuevo, lo intentamos de nuevo, o me alejo de esa persona porque yo ya siento que esa persona sería capaz de hacerme daño. ¿Me entiendes o no? Entonces, eso es súper importante. Y también prevalece la gente que sufrió de bullying en el colegio. No tengo los números, pero prevalece la posibilidad de que esas personas sufran de algún tipo de acoso, de abuso en el mundo laboral. ¿Sí? Son personas que generalmente no van a saber negociar tan bien después cuando sean más adultos, y impacta en la vida de las personas, no es tan sencillo. Exacto, Carla. Bueno, hay muchas personas que han sufrido de bullying y hay también pequeños que hoy en día lo están sufriendo. Una de ellas, esperemos que ya no sea así, fue la hija de Américo, el cantante nacional, que él mismo expuso este caso a través de sus redes sociales. Pasemos a revisar el mensaje que él dejó debido a esto. Se siente frustrado, se siente con impotencia, ¿cierto?, de no haberse quizás dado cuenta en el momento. Revisemos ahí lo que dice Américo. Esto es el mensaje que recibió la hija de Américo, y con mucho respeto, ¿cierto?, lo estamos haciendo, ya que está la red social de Américo. Dice: hola, sí, africana, te vengo a decir que eres una africana QL, que es pro en ser una rechazada social, das pena ajena. Y le envía ahí un emoticón. Esta es a la hija de Américo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Porque hay una al ladito también ahí, para que sigamos revisando lo que le mandan en el chat, me imagino, de WhatsApp. Dice: sí. Si sabes que sé dónde vives, ¿no? También todos vimos el video del perro. Te mandaré el link del video. También un poco de amenaza. Bueno, y Américo pone ahí: maldito mal, maldito nombre, maldita costumbre, maldita moda, maldita práctica. Mañana comienzan las clases en nuestro país y por eso me atrevo y quiero compartirles esto. Este fin de semana que acaba de pasar, mi hija Domi ha sufrido de este mal. La han estado insultando, amenazando, provocando y algunas otras cosas más. Todas no menores, por supuesto, provocándole muchas perturbaciones, y tenemos una gran comunicación, confianza y un vínculo muy fuerte, el que permitió que nos lo contara de inmediato y así nosotros hacer lo que corresponde, pero por sobre todo poder acompañarla y ayudarla en este difícil momento. Y ahí pone que le sorprende el nivel de agresividad. Esto lo está sufriendo Américo. Sabes que a mí también me conmueve la agresividad. Creo que porque Domi tiene la edad de mi hijo, de mi hijo mayor. Son casi de la misma edad. Yo tengo que contar algo. Yo con Pepa, la esposa de Américo, éramos compañeras de colegio. Y estuvimos juntas desde octavo básico hasta cuarto medio. Conocí la historia de amor que ellos tenían y sé la historia, si bien no somos amigas en este momento, nos tenemos mucho cariño por todo el tiempo que pasamos juntas en el colegio. De hecho, yo lo conversé con ella cuando vi este mensaje, le escribí y claro, y le pregunté y me dijo: mira, la verdad es que para nosotros es terrible esto que está pasando, porque no era en el colegio. O sea, si te das cuenta, uno piensa que el colegio es el mayor lugar donde uno podría recibir este tipo de situaciones o que podrían ocurrir, pero no. Esto fue, entiendo que es como una vecina de un lugar donde ellos viven. Claro. No lo sé bien, ¿ya? Pero por ahí va la cosa. Entonces, si tú te das cuenta, el bullying no necesariamente está en el colegio, está en todos lados. Claro. Tú puedes ir a una academia, a un curso de algo, y de pronto te puede pasar
algo como esto, o puedes salir a jugar a la calle, a la cuadra, como lo hacen millones de niños en nuestro país, y también te puede ocurrir. Y lamentablemente el tema de las redes sociales, el WhatsApp y todo esto, toda la tecnología, aumenta las posibilidades porque hay un estudio que habla sobre la facilitación social que permite hablar a través de las redes sociales porque no tengo cara. Puedo escribir lo que sea, pero no sufro consecuencias porque no estoy enfrentando a las personas. Hay muchos estudios relacionados a eso. Entonces, básicamente, quien ofende a través de redes sociales no tiene miedo de recibir ninguna consecuencia porque se escude y se esconde detrás de la pantalla. Exacto. Es como que no tuviera cara, es como que fuera anónimo, ¿cierto? Es una de las contras de las redes sociales, totalmente. Exactamente, pero también ahí, ojo, los padres somos responsables de esto. O sea, si yo fuera la mamá o el papá o criador en general de la persona que le escribió eso, sí, a Domi en este caso, yo estaría muy preocupada, estaría haciendo algo, ¿cierto? Porque la verdad es que un niño trate así a otro niño no tiene mucho sentido. Finalmente, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando en mi familia? ¿Qué le enseñé? Ese es el cuestionamiento. Claro. Yo no quiero como enjuiciar a esa niña, es una niña, tiene toda la posibilidad de cambiar, ¿cierto? Sí. Y de pronto que idealmente si es que ella vio esta, entre comillas, funa que se le hizo, que yo creo que Américo fue bien valiente en hacerla, también. Y por otra parte fue bien considerado porque tampoco dio ni un buen nombre. Claro. ¿Ya? Él lo que está haciendo, él lógicamente defendió también la identidad de la niña y yo creo que eso lo hace ser súper valiente, súper como caballeroso, sí, dentro de lo que él podría ser como padre, porque a uno le tocan sus hijos y le da una rabia tremenda. Exacto. Más que nada, entonces, demostrar su impotencia sobre esta práctica, sobre el bullying, que quizás también lo ha sufrido él dentro de la música, me lo imagino. Exacto, y bueno, y básicamente lo que me comentaba la Pepa era que tenía mucha confianza entre los dos con su hija y ella al primer momento que le llegó este mensaje fue a hablar con ellos y se los mostró, porque claro, yo creo que a esa edad uno se asusta con ese tipo de ofensa. Claro. ¿Cierto? No, es súper ofensivo. O sea, de hecho, sin ir más lejos, Mati, a mí me pasó cuando estaba embarazada de la Alba, de mi hija menor. Yo así, a punto de tener a mi guagua, yo en la universidad tuve a un acosador. Ya, pero ese es otro tema, de acoso. Y me seguía para todos lados, era súper desagradable, pero yo no lo tomaba en cuenta, no lo tomaba en cuenta. Y yo estando embarazada, había pasado muchos años de todo esto, o sea, imagínate, muchos años. Recibo en una de mis redes sociales un video de este sujeto, lo voy a decir con todas sus palabras, masturbándose, mandándome mensajes. Terrible. Yo, siendo adulta, estando embarazada, casada, con hijos grandes y todo, sentí pánico, sentí asco, sentí muchas cosas. Entonces, yo digo, imagínate una niña como Domi, recibir un mensaje como este, ¿cómo lo racionalizas? ¿Cómo trabajas ese tema? Si todavía te estás formando cognitivamente, no tienes las herramientas, si es que a un adulto le pasa algo, entre comillas, similar, que es más fuerte, digamos, por las imágenes que vi, pero uno igual tiene el criterio de un adulto y no lo logra asimilar, claro, porque es una agresión que no hay un culpable de por medio. ¿Cachai, no? O sea, en el fondo, o sea, hay un culpable, el que lo emite, pero claro, uno no hace nada para recibirlo. O sea, en el fondo tú estás en tu casa. Tú no esperas, o sea, no te levantas en la mañana esperando. Estás en tu casa, estás viendo tu celular y de pronto recibes una ofensa como la que recibió Domi, como lo que me pasó a mí, como lo que pasa a millones de personas en el mundo, y es lo que está normalizado y no debería normalizarse. Créeme que te entiendo, ¿eh? Estar aquí todos los días, 4 horas al aire, también conlleva mucho de eso. Así que uno tiene que hacer... imagino. Yo ya, claro, como tú lo conversas, Carlita, y estamos un poco más adultos, uno se acostumbra, ¿cierto? Un poco a dejar de lado un poco esas cosas para poder seguir en el día a día, porque si me enfoco tanto en eso, quizás no estaría ni siquiera aquí. Así que
Bueno, pero un niño muy Imagínate un niño, es muy distinto. eso es No, lo que te quería llegar a decir, me lo muy entendiste distinto. perfecto. Imagínate, nosotros somos adultos, Sí, tenemos un camino recorrido, ya crecimos y todo, pero un niño se está desarrollando, no tiene que recibir ningún tipo de no, claro. ofensa gratuita, básicamente, ¿cierto? Porque Exacto. los niños tienen altercados que solucionan entre ellos, negocian, Sí, eh, pero no tienen que llegar a la agresión. ¿Sí? así es, Carlita. Eso es lo que se trata de promover. Y bueno, hay bastantes entidades que ayudan en contra del bullying. Yo conozco algunas, por ejemplo, hay algunas obras de teatro relacionadas al bullying donde los chicos muestran la realidad a través de obras de teatro y los niños enganchan muy bien Me imagino. porque se ven en las obras, sí. Sí, Hay una compañía de teatro que se llama Teatro Educativo, me parece. Ahí después, si quieren, lo pueden buscar. sí, hay Ellos una, tienen muchísimas obras que pasan en distintos colegios. claro. Les piden esa Hay una fundación que se llama Todo Mejora, también los conozco a los chiquillos también. y también trabajan en cuanto respecto al bullying, respecto a la identidad de género también en los colegios, así que Sí, es una opción ahí en la fundación Todo Mejora. Bueno, buenísimo. y también tantos colegas tuyos, Carlita, psicólogos, psicólogas que están ahí a disposición de ayudar si un niño está pasando por esto. Así que te agradezco, Carlita, por estar con nosotros, te mando un gran abrazo y ustedes pueden seguir a nuestra Igual. Carla ahí en @soycarla_mbo. La Carlita siempre está atenta a sus redes sociales. Sí, Mati, muchas gracias por la invitación. Muy importante tocar este tema y como siempre agradecerles de estar siempre presentes en la vida de las personas, preocuparse de la salud mental. Yo creo Sí. que es un paso, van un paso adelante. Yo creo que con eso van un paso adelante Créeme que porque sí. no solo con este espacio, porque veo el programa y todo el tiempo se están preocupando de la salud mental. Así Sí. que muchas gracias por eso. No, gracias a ti, Carla, por ser también una colaboradora grandiosa de nuestro programa. Siempre estamos acá atentos a todos estos temas y proponiendo también de qué podemos hablar. Te envío un fuerte abrazo, Carlita. Que esté muy bien. Igual, que estén muy Te bien. queremos. Chao, chao. Cuídense. Chao. 11:28 es un tema importante, ¿cierto? Que esperamos que usted también le llegue, que usted también tome consejos, tome nota de lo que podría estar pasando quizás alguien de su familia, alguien cercano, un vecino. Uno nunca sabe a quién puede ayudar el día de mañana. Así que le agradecemos a la Carlita y a ustedes por estar ahí en la sintonía, siempre pendientes a estos temas tan importantes de conversación.